Soy Muhammad I de Granada, nací hacia 1195 en la localidad de Arjona, situada en la actual provincia de Jaén. En aquella época la región formaba parte del vasto dominio del califato almohade. Mi nombre completo era Abu Abdallah Muhammadin Yusuf Nasr, y popularmente como Al-Amar, el hijo del rojo. Pertenecía al linaje de los Banu Nasr, una familia árabe asentada desde hacía siglos en Al-Ándalus. Las crónicas nazaríes posteriores afirmaban que descendíamos de los antiguos compañeros del profeta Mahoma pertenecientes a la tribu árabe de los jazaríes. Aunque algunos historiadores modernos consideran estas genealogías parcialmente legendarias, reflejan la importancia que los nazaríes concedían a la legitimidad de nuestro origen. Durante mi juventud crecí en una sociedad profundamente marcada por los cambios políticos. El poder almohade comenzaba a debilitarse y las luchas internas afectaban tanto al Magreb como a la península ibérica. Los jóvenes nobles y jefes militares de la época aprendíamos desde temprano el arte de la guerra y la política, y yo no fui una excepción. Las fuentes me describen como un hombre profundamente religioso, austero en mis costumbres y dotado de gran carisma. Estas cualidades me permitieron ganarme la confianza de soldados, jefes tribales y poblaciones urbanas en un tiempo caracterizado por la incertidumbre. La primera mitad del siglo XIII estuvo marcada por el derrumbe de la autoridad almohade. Tras la derrota de las Nabas de Tolosa en 1212, los territorios musulmanes peninsulares entraron en una fase de fragmentación política similar a la de los antiguos reinos de taifas. En este contexto apareció la figura de Injad, quien intentó reunificar al-Ándalus bajo su liderazgo. Inicialmente consiguió cierto éxito y fue reconocido por numerosas ciudades musulmanas. Comencé mi carrera política dentro de aquel ambiente turbulento. En un primer momento mantuve relaciones complejas con Injad, alternando alianzas y enfrentamientos. Sin embargo, pronto comprendí que el poder de este último era frágil y dependía más del prestigio que de una verdadera capacidad de control territorial. Aprovechando la situación, los habitantes de Arjona me proclamaron emir en 1232. Este acto marcó el nacimiento político de la futura dinastía nazarí. Esa fecha es una de las más importantes de la historia andalusí. Mientras muchos líderes musulmanes intentaban conservar viejas estructuras políticas, comprendí que era necesario construir un nuevo estado adaptado a la realidad del siglo XIII. Tras mi proclamación inicié una intensa actividad militar destinada a extender mi autoridad sobre el sur peninsular. Mi primer objetivo consistió en atraer a las ciudades musulmanas que buscaban protección frente al avance cristiano. Muchas poblaciones aceptaron mi liderazgo voluntariamente, viendo en mí una alternativa viable al debilitado poder de Injad. Entre las primeras localidades que reconocieron mi autoridad figuraron varias ciudades estratégicas de Andalucía Oriental. No obstante, la situación seguía siendo extremadamente inestable. Las ciudades cambiaban de lealtad con frecuencia y los gobernantes locales actuaban según sus intereses inmediatos. Demostré una extraordinaria capacidad para adaptarme a estas circunstancias. A veces utilizaba la fuerza militar, otras recurría a la diplomacia, a los matrimonios políticos o a las alianzas temporales. Mi objetivo fundamental era asegurar una base territorial compacta en el sureste de la península, una región montañosa y relativamente fácil de defender. Uno de los acontecimientos decisivos de mi carrera fue la incorporación de la ciudad de Granada a mis dominios. En la década de 1230 Granada era una ciudad importante, con una larga tradición política y cultural heredada de épocas anteriores. Su posición geográfica la convertía en un enclave estratégico excepcional. En 1237 o 1238, según las distintas fuentes, una revuelta favorable a mí permitió que la ciudad pasara a reconocer mi autoridad. Poco después entré en Granada y decidí convertirla en la capital de mi nuevo estado. La elección fue extraordinariamente acertada. Granada poseía varias ventajas. Un entorno montañoso favorable para la defensa. Proximidad a la costa mediterránea. Acceso a importantes rutas comerciales. Tierras fértiles en la Vega Granadina. Posibilidad de recibir ayuda desde el norte de África. La ciudad se transformó rápidamente en el centro político del naciente reino nazarí. Uno de mis legados más duraderos fue la creación de la futura Alhambra. Tras instalarme en Granada, decidí trasladar la residencia real a la colina de la Sabica.
Allí comencé la construcción de una nueva fortaleza palatina conocida como la Alhambra, la Fortaleza Roja, origen del nombre Alhambra. En mi tiempo, el complejo era todavía una fortificación relativamente sencilla comparada con los magníficos palacios que se construirían más tarde. Sin embargo, aquel proyecto tenía una enorme importancia simbólica. Representaba la estabilidad del nuevo Estado, la legitimidad de la dinastía nazarí, la continuidad de la civilización andalusí y la capacidad de resistencia frente al avance cristiano. Con el tiempo, la Alhambra se convertiría en una de las obras maestras de la arquitectura islámica mundial. La supervivencia de mi reino dependía en gran medida de mis relaciones con el poderoso reino cristiano de Corona de Castilla. Durante el reinado de Fernando III de Castilla, Castilla estaba expandiéndose rápidamente hacia el sur. Comprendí que enfrentarme simultáneamente a todos mis enemigos era imposible. Por ello adopté una política pragmática que algunos de mis contemporáneos consideraron oportunista. En varias ocasiones colaboré con Fernando III cuando ello beneficiaba a mis intereses políticos. Incluso llegué a ayudar indirectamente a los castellanos en determinadas campañas contra otros gobernantes musulmanes. Esta política me permitió ganar tiempo para consolidar mi propio Estado. En 1236 tuvo lugar uno de los episodios más simbólicos de la Reconquista, la conquista cristiana de Córdoba. Córdoba había sido la capital del gran califato omeya y representaba el corazón histórico de Al-Ándalus. Su caída tuvo un enorme impacto psicológico. Comprendí que el viejo orden había desaparecido definitivamente. Ya no era posible restaurar la unidad musulmana peninsular. El futuro dependía de preservar un núcleo territorial capaz de sobrevivir. Esta visión estratégica me diferenciaba de muchos de mis contemporáneos. La cuestión de Jaén se convirtió en uno de los mayores desafíos de mi reinado. La ciudad poseía una gran importancia militar y política. Sin embargo, la presión castellana era cada vez más intensa. Tras varios años de enfrentamientos, Fernando III inició el asedio de Jaén. Finalmente, opté por negociar. En 1246 firmé el llamado Tratado de Jaén. Según sus términos, entregaba la ciudad a Castilla y aceptaba una relación de vasallaje a cambio del reconocimiento formal del Reino de Granada y una tregua de 20 años. A primera vista parecía una derrota. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica fue probablemente una de las decisiones más inteligentes de mi carrera. Al sacrificar Jaén, garantizaba la supervivencia de Granada. Tras el Tratado de Jaén comenzó la fase más estable de mi reinado. Dediqué enormes esfuerzos a organizar las instituciones del nuevo Estado. Entre mis principales logros destacan: creé una administración relativamente eficiente para gestionar impuestos, justicia y defensa. Desarrollé fuerzas militares permanentes capaces de responder rápidamente a amenazas externas. Impulsé la agricultura mediante sistemas de regadío heredados de la tradición andalusí. Favorecí las relaciones comerciales con el Mediterráneo y el norte de África. Mantuve una política exterior flexible basada en alianzas cambiantes. Estas medidas permitieron que Granada prosperara pese a encontrarse rodeada por potencias más fuertes. En 1248 ocurrió otro acontecimiento trascendental, la conquista cristiana de Sevilla. Colaboré con Fernando III durante esta campaña. Mi participación sigue siendo objeto de debate histórico, pero las fuentes indican que contribuí militarmente al éxito castellano. La caída de Sevilla transformó definitivamente el mapa político de la península. Desde entonces, Granada quedó como el principal territorio musulmán independiente. Paradójicamente, la desaparición de otros estados andalusíes reforzó mi posición, ya que concentró en Granada recursos humanos, intelectuales y económicos procedentes de las regiones conquistadas. Durante mi reinado, miles de musulmanes emigraron hacia Granada desde territorios ocupados por los cristianos. Entre ellos había artesanos, juristas, poetas, comerciantes, campesinos, soldados. Esta inmigración fortaleció considerablemente mi reino. Granada se convirtió en heredera de gran parte del patrimonio cultural andalusí. La ciudad experimentó un crecimiento demográfico notable y comenzó a desempeñar un papel central en la vida intelectual del occidente islámico. No fui simplemente un guerrero o un diplomático. También desarrollé una concepción política propia. Mi lema dinástico era:
Wala Galí Villa Haya. No hay vencedor sino Dios. Esta frase acabaría convirtiéndose en el símbolo de la dinastía nazarí y aún puede leerse repetida cientos de veces en los muros de la Alhambra. El lema reflejaba una combinación de humildad religiosa y legitimidad política. Me presentaba como instrumento de la voluntad divina más que como conquistador personal. En la década de 1260 las relaciones con Castilla comenzaron a deteriorarse. Los musulmanes que vivían bajo dominio castellano protagonizaron una importante sublevación conocida como la Revuelta Mudéjar. Apoyé a los rebeldes, esperando debilitar el poder castellano y recuperar influencia en determinadas regiones. Sin embargo, la revuelta terminó siendo derrotada. Aunque no logré todos mis objetivos, el episodio demostró que Granada seguía siendo un actor político relevante en la península. Mis últimos años estuvieron marcados por problemas internos. Algunas familias nobles que habían sido fundamentales en la creación del reino comenzaron a disputar mi autoridad. Especialmente importantes fueron las tensiones con los Banú Asquilula, antiguos aliados de mi dinastía. Estas disputas amenazaron la estabilidad política conseguida durante décadas. Intenté resolver los conflictos mediante una combinación de negociaciones y campañas militares. Aunque no logré eliminarlos completamente, evité que desembocaran en una guerra civil destructiva. Las fuentes árabes me describen como un gobernante prudente, religioso y extremadamente astuto. Entre las características que más destacan los cronistas figuran: capacidad de adaptación, habilidad diplomática, prudencia militar, sentido práctico, profunda religiosidad, carisma personal. A diferencia de otros gobernantes medievales que buscaban grandes conquistas, me concentré en asegurar la supervivencia de mi estado. Esta actitud explica gran parte de mi éxito histórico. En enero de 1273, cuando contaba aproximadamente 78 años, sufrí un accidente durante una expedición militar cerca de Granada. Las fuentes indican que caí de mi caballo y resulté mortalmente herido. Fallecí el 22 de enero de 1273. Mi muerte puso fin a una de las carreras políticas más notables de la Edad Media hispánica. Antes de morir dejé consolidado un reino estable y una sucesión relativamente segura. Me sucedió mi hijo, Muhammad II de Granada, quien heredó un estado mucho más sólido de lo que había existido 40 años antes. Muhammad II continuó muchas de mis políticas. Equilibrio diplomático. Relaciones con Castilla. Fortalecimiento institucional. Desarrollo de la Alhambra. Gracias a ello, la obra política que inicié logró perdurar. La importancia de mi obra trasciende ampliamente mi época. Mi legado puede resumirse en varios aspectos fundamentales. Fundé el reino nazarí. Creé el último estado musulmán independiente de la península ibérica. Este reino sobreviviría hasta 1492. Gracias a la existencia de Granada, la civilización andalusí pudo continuar desarrollándose durante más de 2 siglos. Inicié el proyecto arquitectónico que acabaría convirtiéndose en uno de los monumentos más admirados del mundo. Demostré que la supervivencia política no dependía únicamente de la fuerza militar, sino también de la negociación y la flexibilidad estratégica. Para muchos historiadores represento la capacidad de adaptación de Al-Ándalus en uno de los momentos más difíciles de su historia. Ocupo un lugar central en la historia medieval española e islámica. Nací en una época de crisis y fui capaz de transformar un pequeño dominio local en un reino duradero. Mi habilidad política me permitió navegar entre enemigos poderosos, rivales musulmanes y complejas alianzas internacionales. Lejos de ser únicamente un guerrero, fui un auténtico arquitecto de estados. Comprendí mejor que muchos de mis contemporáneos que el objetivo ya no era reconstruir el antiguo esplendor del Califato de Córdoba, sino garantizar la supervivencia de una comunidad política viable. Gracias a esa visión nació el reino nazarí de Granada, último heredero de la tradición andalusí. Cuando morí en 1273 dejé tras de mí un reino consolidado, una dinastía estable y una capital destinada a convertirse en una de las ciudades más célebres del Mediterráneo medieval. Mi obra sobrevivió más de 200 años y permitió que la cultura de Al-Ándalus dejara una huella indeleble en la historia de España. Por ello, no solo fui el primer emir nazarí, fui el fundador de una de las últimas grandes civilizaciones medievales de Occidente.